Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Es un motivo de alegría hoy para mí el compartir con ustedes la palabra del Señor y el traer de nuevo a ustedes este mensaje sobre el sacramento del matrimonio. Como dije anteriormente, vamos a dividirlo en 4 partes. En el programa anterior hablamos sobre la naturaleza del matrimonio. Hoy hablemos sobre los pecados contra el matrimonio. Para hacerlo, dispongámonos, y sería muy bueno que tomes la Biblia para que en ella encuentres los pedacitos que vamos a usar, mostrándote dónde puedes dirigirte para estar seguro de lo que haces. Por eso, de nuevo, te doy la bienvenida y te invito a que permanezcas con nosotros en esta media hora. Nuestro caminar tendrá que dejar una huella de amor, fruto del olvido de sí y de entrega verdadera a los demás. Si quieres vivir en alegría, debes amar, estar presto a dar tu vida en servicio a los demás. Si estás triste, detente y busca la causa de tu tristeza. Hallarás siempre en el fondo de tu corazón el rastro de un retorno a ti. Si crees que amar es fácil, te ilusionas. Todo amor, cuando es auténtico, te cargará tarde o temprano con la cruz. Lo importante en el amor es el riesgo, la renuncia en la noche, el paso hacia la muerte para alcanzar la vida. El mundo tiene sed de alegría y es preciso encontrarla dentro de ti. Si te entregas a Dios, te entregas a la alegría. Nuestra entrega debe ser al igual que María, dulce de voluntad. La 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 la. Si crees que amar es fácil, te equivocas. El amor te llevará a la muerte y la muerte te llevará a dar un paso hacia la vida. Si quieres vivir en alegría, debes de entregarte a los demás. Todo amor auténtico te cargará tarde o temprano con la cruz. Sabes, el mundo tiene sed de alegría y es preciso encontrarla dentro de ti. Son palabras que si meditamos, si tú quisieras escuchar esta canción luego, con tiempo, tirarte en tu cama o sentarte en una silla reposado y tranquilo y escuchar las grandes verdades de esta canción, te darías cuenta que la falla no está en los demás. La falla está en ti mismo. Muchas veces encontramos y queremos hacer culpables a otras personas. No, nosotros somos los culpables y mientras nosotros no arreglemos y solucionemos nuestros propios problemas y busquemos la sanidad de ellos, nuestros hogares nunca serán felices, nuestros esposos o esposas nunca estarán bien. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sed de alegría y es preciso encontrarla dentro de ti. Dije que hoy vamos a hablar sobre los pecados contra el matrimonio. ¿Cuáles son esos pecados? Son separación y negación del deber conyugal. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, en los versos del 2 al 6 nos dice: No obstante, por razón de la impureza,
Tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego, volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Palabra de Dios. Aquí en este pedazo, hermanos, vemos que la separación y la negación del deber conyugal son pecados en el matrimonio. Y que si ustedes como esposos en algún tiempo quisieran estar de mutuo acuerdo, sin tener relaciones sexuales, porque van a entregarse a la oración, deben de ser muy cuidadosos. No por ello, el uno por entregarse a Dios va a descuidar al otro y con eso lo va a impulsar al pecado. Y teniendo en cuenta que esto solo se hace por periodos de tiempo, no ir a decir ahora, porque yo ya me entregué a Dios, yo no voy a tener más relaciones sexuales contigo, allá tú lo que haces. O más, quedarse callados, pero empezar a envolver la vida en algo que no es lo normal. Porque si tú, como hombre o como mujer, te entregaste al matrimonio, uno de tus deberes es el deber conyugal, el darte como hombre o como mujer en el matrimonio. Sí, porque si esa persona buscó casarse, era porque en algún momento de su vida había deseado formar un hogar y tener sus relaciones sexuales y tener sus hijos. Tiene esa necesidad, posiblemente, y para eso formó un hogar. Entonces tienen que ser demasiado conscientes de esta obligación y no tener la negación del deber conyugal. Otro de los pecados es el divorcio. Y en San Marcos 10, en los versos del 2 al 12, nos dice la palabra del Señor: se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron: ¿le es lícito al marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestra cabeza, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya, en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra de Dios. Veamos qué claro el Señor les habló. Tal vez muy pocas veces habló Cristo sobre el divorcio. Tal vez muy pocas veces habló sobre todos estos temas. Pero miren hoy qué fuerte lo ha dicho. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y dijo otra vez: los hizo varón y hembra, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. Dios unió, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, yo no creo que haya excusas. Yo creo que queremos entender y entendemos, o simplemente no queremos entender. Y esa disculpa ya es nuestra. Pero la palabra del Señor es clara. Tal vez por ignorancia, tal vez por el tipo de vida que hemos llevado, tal vez por la facilidad de vivir y buscar a alguien que nos ayude a compartir los gastos. Tal vez porque hemos sido abandonados y quedamos con un montón de muchachitos, queremos volver a formar otro hogar. Y no nos fijamos si la mujer ha sido casada o el hombre ha sido casado ni nada. Todo esto, si no está bajo la ley de Dios, es pecado. Es pecado. Ahora preguntémonos cuáles son los pecados contra el matrimonio. Vamos a hacer una lista de esos pecados. Primero, negación del deber matrimonial,
como lo decíamos anteriormente. Segundo, separación ilegítima. Tercero, divorcio. Cuarto, convivencia pecaminosa. Quinto, adulterio. Sexto, control artificial de natalidad. Séptimo, aborto. Y octavo, esterilización. Veamos uno a uno cuáles son. Primero, ¿qué es el deber matrimonial? El deber matrimonial es la obligación que tiene, bajo pecado mortal, una persona casada de otorgar, o sea, de dar a su consorte la unión sexual, siempre que sea racionalmente requerida. Son excusas legítimas para rehusarlo el adulterio, la enfermedad, la embriaguez, la locura, el hecho de que el consorte deje de aportar económicamente y el peligro para el niño que todavía no ha nacido. Es decir, cuando la mujer está embarazada, la criatura no ha nacido y hay peligro en las relaciones sexuales para esa criatura, se debe rechazar la relación. En caso de enfermedad, si la enfermedad es una enfermedad grave o una enfermedad que puede afectarlos, se puede rechazar. Se puede rehusar cuando se sabe que hay adulterio. Cuando la persona está embriagada porque realmente viene y lo que va a hacer no es una cosa que es consciente. Porque si está embriagado ha perdido su conocimiento y puede simplemente destruir la persona en muchas formas, no solo físicamente hacerle daño, sino psicológicamente y espiritualmente mucho más, porque se va a usar la persona simplemente mal usada, se va a usar, allí no se va a amar, allí se va a usar el placer, y cuántas veces, perdón la expresión, pero lo hacen brutalmente, y las consecuencias son delicadas. Cuando la persona está loca, también se pueden rehusar ese deber matrimonial. Ahora, ¿debe una persona casada insistir cada vez en su derecho a la relación sexual? No, porque el matrimonio no puede ser feliz, a menos que esté fundado en el amor y mutua entrega. Cuando se aman de verdad y cuando la entrega es mutua, quien pide estar con el otro es exactamente igual y nunca van a estar rechazándose ni nunca se van a estar sacando en cara. Eso va a ser más bien un acto de amor verdadero y ese acto de amor es entrega y esa entrega es voluntaria. Entonces no hay por qué estar sacando en cara el uno al otro. Simplemente debe haber delicadeza en el trato, debe haber comprensión, debe haber entendimiento. No tiene por qué estarse sacando en cara el derecho o insistiendo en su derecho. Y es lo que hacen muchos. Muchos hacen eso, que le insisten a la mujer en su derecho porque están casados tienen. No, no es que tengan. Tienen que ver en qué circunstancias se encuentra la mujer y si es apropiado o no es apropiado. No simplemente porque tú eres mi mujer, yo tengo que. No. ¿Por qué es pecado mortal separarte de tu consorte? La separación en un matrimonio válido es pecado mortal porque, primero, así lo dice Dios. Dios dice que es pecado mortal la separación. Segundo, la separación implica la negación del deber matrimonial y esto es pecado mortal. Ya se está negando ese deber matrimonial que acabábamos de explicar antes. Y entiendan que esto es para un matrimonio válido. No empiecen ahora a hacerse un montón de conjeturas y a ir para allá y a ir para acá. Es para un matrimonio válido. Tercero, la persona separada es tentada de adulterio u otra clase de pecado sexual. Entonces, por eso es pecado separarse, porque le dan chances a esa otra persona, le dan oportunidades, le ponen en tentaciones. Y cuarto, los hijos no pueden ser educados adecuadamente y es un deber, es una responsabilidad de esos esposos en el matrimonio. Por eso es pecado separarse el uno del otro. Esos son los pecados que llevan a fallar al uno y al otro en el matrimonio. Otra pregunta es, ¿está permitida en algún caso la separación a una persona válidamente casada? Sí, pero solo por razones verdaderamente serias, exceptuados los casos extraordinarios, como amenaza inmediata de daños físicos. Nadie puede tomar la decisión de separarse sin consultar a su propio párroco o confesor. Entonces, para una separación en un matrimonio válido, es decir, cuando la persona está válidamente casada,
Hay razones que les permiten la separación, pero tienen que venir a consultar al sacerdote. Ellos, los sacerdotes, tienen todo el poder para instruirles y para enseñarles y aconsejarles y autorizarles lo que tienen que hacer. Entonces deben venir al sacerdote. ¿Por qué el divorcio y el nuevo matrimonio son pecado mortal? Porque están claramente contra la ley de Dios. El que se divorcia y se casa, ya estaba casado por la iglesia, por la ley de Dios, y se divorcia y quiere volverse a casar, comete pecado. Sí, es un pecado mortal. San Lucas, en el capítulo 16, en el verso 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio. Es una falla, hermanos. En la primera de Corintios, capítulo 7, verso 39 dice, la mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido queda libre para casarse con quien quiera. Pero es requisito indispensable que el esposo tiene que morir o la esposa tiene que morir para poder volver a formar otro matrimonio. Mientras tanto están unidos por la ley de Dios. Y es pecado el divorciarse y casarse de nuevo. ¿Puede una persona separada o divorciada celebrar nuevo matrimonio? No, si el primero fue válido, porque tal persona está todavía casada y una persona casada no puede unirse con otra. Romanos capítulo 7, verso 3. Dice, por eso, mientras viva el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Y en el caso del hombre será llamado adúltero si se une a otra mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si su matrimonio fue válido, ese primer matrimonio, y esta persona está todavía casada, no puede unirse a otra, no puede, hermanos. Ahora, si su matrimonio fue válido y se ha muerto su marido, sí puede volverse a casar. Si su matrimonio fue válido y se ha muerto su esposa, sí puede volverse a casar. Ahora, ¿puede una persona separada o divorciada celebrar nuevo matrimonio? Es decir, si antes no tuvo matrimonio válido, si antes no estaba casada por la ley de Dios en la Iglesia Católica, podría volver a casarse. ¿Sí? Podría casarse por la Iglesia. Pero todo esto debe ser consultado con el sacerdote. Ahora, ¿qué es el pecado del adulterio? El pecado del adulterio es la unión sexual de una persona casada con otra, que no es su consorte. Si los dos adúlteros están casados, el acto es doblemente pecaminoso. ¿Qué es el control artificial de natalidad? Ese es otro de los pecados, control artificial de natalidad. Y es hacer algo antes, durante o después de la unión sexual para impedir que la mujer quede encinta, es decir, que quede esperando una criatura. Es hacer algo que impida que esa mujer quede esperando una criatura, antes, durante o después del acto sexual. ¿Está permitido el control artificial de natalidad? No. Pablo VI, cuando habla sobre la regulación de la natalidad, dice, cada acto sexual debe estar abierto para la transmisión de la vida. Y el mismo Pablo VI dice, está prohibida toda acción puesta antes del acto conyugal, durante él o en el desenvolvimiento de sus consecuencias naturales que tienda a hacer imposible la procreación. Entonces no está permitido el control artificial de natalidad. ¿Cuál es el pecado de aborto? El pecado de aborto es matar a un niño todavía no nacido. Yo he visto películas y he oído informaciones sobre lo que dicen que es el aborto, y dicen que es una masa, un montón de células, que lo único que forman es una masa, y esto no es cierto, es una criatura que Dios ya le ha dado esa vida.
y está formándose allí en el vientre de esa madre. Y tener un aborto es igual que matar a un niño todavía no nacido. Está permitido el aborto para salvar la vida de la madre. Muchas veces la madre y la criatura están en peligro. La pregunta sería, ¿pueden abortar la criatura para que la madre viva? Y la respuesta es no. Porque destruir directamente la vida de un inocente, incluso de un niño todavía no nacido, es simplemente homicidio. Entonces eso sería homicidio. Claro que uno se pone a pensar, pero la madre se necesita más. Una criatura, después de que hay 5 o 6, ¿para qué? 6 niños sin madre, la madre se necesita más. Pero a pesar de eso, es un homicidio matar a esa criatura. Ahora, permitir que la madre muere, va a morir por medios, pues, por lo que es natural en ese momento, dar a luz a esa criatura. La iglesia no permite, no, es pecado, es simplemente un homicidio matar a esa criatura. ¿Qué le sucede a un católico que consiente y directamente coopera en la realización de un aborto? Incurre inmediatamente en la pena de excomunión por este crimen. Esto significa que tal persona queda excluida de la recepción de los sacramentos. Esa persona no puede recibir los sacramentos. Los que han estado en abortos no pueden recibir los sacramentos. Están excomunicados. Entonces las personas, dice aquí, ¿puede una persona excomulgada volver otra vez a la iglesia? Vamos a ver lo que pueden hacer esas personas en caso de estar excomulgadas, de no poder recibir los sacramentos. Sí, esa persona puede volver a la iglesia a condición de que confiese con verdadero arrepentimiento su crimen. Entonces esa persona, para poder volver a la iglesia, tiene que confesarse y confesar claramente el crimen que cometió, porque ya vimos que es un homicidio. El sacerdote que oye su confesión necesita tener permiso especial del obispo para levantar la excomunión. Entonces, esas confesiones son confesiones especiales y el sacerdote tiene que tener un permiso especial del obispo para levantar esa excomunión. Entonces, son permisos especiales que ellos reciben de su obispo, que es su autoridad para ayudar a estas personas en este caso de emergencia. ¿Qué es la esterilización? Es evitar que los órganos de la reproducción sean fecundos, ya sea ligando o cortando las trompas de falopio, removiendo el útero o los ovarios, o ya sea en el hombre ligando los canales deferentes o extirpando los testículos. Esto también es pecado, hermanos. La esterilización, voy a repetir, es evitar que los órganos de la reproducción sean fecundos, ya sea ligando o cortando las trompas de falopio o removiendo el útero o los ovarios, ya sea que en el hombre ligando los canales deferentes o extirpando los testículos. Ahora, ¿qué clase de pecado es la esterilización? Es pecado mortal, a menos que los órganos estén enfermos y causen peligro a la salud de todo el organismo. Entonces, en caso de que los órganos estén enfermos, tienen que sacarlos, no hay de otra. Pero si tú buscas por tu gusto y por tus propios medios, sin necesidad por la salud de sacar esos órganos o destruir esas partes o hacer con esas partes lo que ya dijimos anteriormente, es pecado mortal. Ahora me gustaría decir algunos puntos prácticos. Y son, primero, los pecados expuestos en esta grabación que acabamos de hacer están en contra de la ley de Dios y por tanto prohibidos para todos, no solo para los católicos, son para todas las personas, porque la ley de Dios es para todo ser viviente. Segundo, si la falta de dinero o de salud hace difícil para ti tener hijos, considera que esa es la cruz que Jesús te ha dado y que no dejará de ayudarte con su gracia para sobrellevarla. Yo les pediría a estas personas que llaman muchas veces a consultarle a uno y decirle se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Yo les pido el grandísimo favor de acercarse a un sacerdote y entrar en una conversación con ellos, exponer sus casos y de ellos recibirán la instrucción y de ellos recibirán toda la información necesaria. Esto no es para preguntárselo a cualquiera persona,
Esto no es para recibir simples comentarios. Esto es una enseñanza que se les debe dar y debe ser clara y práctica. El tercer punto sería, pueden existir razones serias para diferir el embarazo o para distanciar los nacimientos, razones que provengan de las condiciones físicas o psicológicas de los esposos o de las circunstancias externas. En tales casos, la Iglesia enseña que es legítimo utilizar los periodos naturales rítmicos del sistema generativo de la madre, restringiendo el uso del matrimonio a los días no fértiles. Tal forma de regular los nacimientos no ofende a los principios morales que prohíben el control artificial de la natalidad. Aquí yo creo que queda aclarado, hermanos. Hay métodos, sobre todo un método, el método de Ogino o el método de Billings, que estos métodos ayudan a la persona en una forma, ¿cómo se dice?, normal, a que se den cuenta de lo que pasa en su organismo y a que vean cuándo están aptos o cuándo no están aptos para tener esas relaciones sexuales. Entonces lo que ocurre es que con un poco de cuidado, un poco de conocimiento y un poco de colaboración de ambos cónyuges pueden controlar la natalidad, pero por estos medios naturales, no por medios artificiales, ¿sí? Esos medios artificiales muchas veces destruyen el organismo y los llevan a consecuencias más serias. Ustedes no creen que tanto cáncer que hay hoy en las mujeres y tantos problemas en los órganos genitales femeninos son toda esa clase de cosas que usan hoy para controlar la natalidad. La Iglesia permite y es legítimo utilizar estos métodos, pero son métodos especiales que no van contra la naturaleza. Y lo último que quisiera decir es, las mujeres deben tener mucha cautela, es decir, deben ser muy precavidas, muy cuidadosas, cuando los médicos hablan de vaciar el útero, detener la gestación, atar las trompas, porque tales expresiones de la terminología médica se usan para designar procedimientos que tienen profundas implicaciones morales. Con esto termino diciéndoles, cuídense y sepan que si alguna de esas cosas pasa en el organismo de ustedes, tal vez mañana o pasado mañana estén expuestas a problemas más serios y el día que quieran tener una criatura ya no van a poderla tener. Y muchas cosas pasan en la vida y nosotros no sabemos realmente, hermanos, qué es lo mejor en esos casos. Por eso les digo, consulten a su sacerdote y tengan en cuenta el uno y el otro como esposos para que después no haya culpabilidades. Tendrá que dejar una huella de amor, fruto del olvido de sí y de entrega verdadera a los demás. Si quieres vivir en alegría, debes amar, estar presto a dar tu vida en servicio a los demás. Sí, hermanos, ayudémonos mutuamente. El amor del Señor es para darlo unos a otros. Así constituimos hogares sanos y hogares llenos de Jesucristo, donde Él sea la cabeza y donde nuestros hijos puedan crecer unidos en ese amor de Cristo y sean el orgullo de nuestras familias, pero orgullo santo en el Señor. Les doy gracias por participar de este programa y los invito, hermanos, a nuestro próximo programa, donde seguiremos hablando sobre el matrimonio. Hoy, muchas gracias a todos aquellos que nos ayudan a llevar este programa adelante. Si tú crees que vale la pena, ayúdanos, sea económicamente o sea con tus oraciones. Queremos llevar a Jesucristo hasta los hogares y tú puedes hacerlo con nosotros. Que el Señor te bendiga. Alabado sea Jesucristo. Bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y
y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.